Queridos hermanos, queridos amigos de Formación Teológica para Laicos, en este periodo en que estamos reflexionando la palabra de Dios como esa fuente de donde emana la teología, les invitamos a que sigamos en este compartir de conocimientos no solamente intelectuales, sino también de cercanía con el Señor y espirituales, para que nuestra fe se vea cada día más fortalecida, particularmente en estos momentos en que la humanidad sufre todas estas dificultades y todas estas situaciones adversas. Nosotros como cristianos debemos ser signos de esperanza, debemos dar un mensaje de fortalecimiento en el Señor para que estas circunstancias las veamos desde el punto de vista de la salvación. Siempre es necesario que nosotros como cristianos demos ese mensaje de esperanza. En el día de hoy vamos a estar reflexionando el capítulo 5 y 6 de nuestro texto guía para este periodo, para este semestre. Y en este capítulo estaremos reflexionando cómo la Sagrada Escritura hace parte de la memoria escrita del pueblo de Dios. Es un tema muy profundo, es un tema muy importante, pero a la vez es un tema muy hermoso que nos va a permitir a nosotros tener una visión general, panorámica, de lo que es la Sagrada Escritura y cómo se fue formando a través de los siglos, a través de los años y de la historia. Entonces los invitamos a que nos pongamos en sintonía con este momento especial, con este tema particular que vamos a estar reflexionando y que vamos a estar también profundizando. No obstante, vamos a acercarnos al conocimiento de la Sagrada Escritura. Es un elemento sumamente importante de nuestra vida cristiana. Por ello, requerimos la acción de Dios para poder acercarnos a ella. No nos acercamos como científicos, no nos acercamos como exégetas científicos puros, sino como cristianos que vamos a profundizar el mensaje de Dios, lo que Dios nos quiere decir a nosotros en la Sagrada Escritura, y por ello es necesario acercarnos en actitud de oración. Por eso, les propongo que nos unamos a la oración de nuestro hermano Santo Tomás de Aquino para antes del estudio, pidiendo a Dios que guíe nuestra mente, ilumine nuestro entendimiento y abra las facultades de nuestro ser para poder acercarnos de manera integral y correcta al estudio de su palabra, de su mensaje salvador. Oración para antes del estudio de Santo Tomás de Aquino. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio al interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, después de habernos puesto en manos del Señor y en actitud espiritual, damos inicio a esta sesión de conocimiento y de profundización. Repito, el tema del día de hoy es el conocer la Sagrada Escritura como memoria escrita del pueblo de Dios. La tradición religiosa de los pueblos en la antigüedad y también en la actualidad tienen o derivan de una tradición oral primero que todo, una tradición oral, vital. Luego viene la tradición escrita. Esta tradición escrita es la que se profundizará en este capítulo, en este momento. Lo escrito siempre es un acto segundo de la tradición de un pueblo, es decir,
primero se da lo oral. Primero hay tradiciones orales. Primero es que el papá le cuenta al hijo, que el hijo le cuenta a sus hijos, y así sucesivamente se va transmitiendo una tradición. Posteriormente, en el decurso de la historia, esta tradición se va poniendo por escrito, se va recopilando, se va juntando, se va redactando, para que ella, a través de el lenguaje escrito, pueda ser difundido con más fidelidad a las generaciones futuras. Entonces, primero está la vivencia de una experiencia. Eso es un primer momento. La escritura de un pueblo tiene una visión prospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que evoca una realidad vivida en el pasado desde el momento presente, pero con el fin de que todo ello sea lección vital para las futuras generaciones. Es decir, ve un pasado desde un presente hacia un futuro. Esa es la visión prospectiva. Pues evidentemente que esto también ha pasado con el pueblo de Israel, y por eso surge como tal la Biblia. De manera que en la Sagrada Escritura, nosotros los cristianos, también los judíos, porque nosotros compartimos con nuestros hermanos judíos el Antiguo Testamento. Ellos no tienen el Nuevo Testamento como palabra de Dios, pero el Antiguo sí, tal como lo conocemos nosotros. Junto a ellos entonces escuchamos, percibimos la palabra de Dios, que por esto no deja de ser palabra escrita por seres humanos concretos. Es palabra de Dios escrita por seres humanos concretos. No olvidemos eso. De esta manera, nosotros no creemos, como sí lo creen de pronto los musulmanes, que el libro sagrado sencillamente cayó del cielo, sino que somos conscientes que es producto del trabajo de muchos escritores que durante aproximadamente 10, 11 siglos consignan la experiencia de Dios para con el pueblo y luego para con la iglesia. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel y luego la iglesia. Pueblo de Israel, Antiguo Testamento, Iglesia, Nuevo Testamento. Por esto, los estudios sobre la Sagrada Escritura son tan arduos, tan dispendiosos, tan profundos, ya que pues, se buscan las circunstancias, los posibles autores, los contextos, las interpretaciones, los acentos, etcétera, 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 de cada libro, de cada texto, para llegar a comprender de manera más profunda, más integral, lo que realmente se está revelando en cualquier pasaje que nosotros encontremos. Frente a esto, no hay que olvidar que Dios se revela en la historia humana. Recordemos que esto lo dice la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Dios se revela en la historia. La revelación es histórica. Se revela en momentos concretos, en circunstancias concretas, a un pueblo concreto, a unas personas concretas, ¿sí? ¿Y por qué se revela de esta manera? Pues porque Dios debe darse a conocer, es decir, Dios busca darse a conocer. Dios quiere darse a conocer a los hombres. Y esto solamente se puede hacer con palabras de hombres, porque si no, no lo entenderíamos. Sencillamente, si Dios no se revelara en lenguaje humano, pues nosotros no podríamos entenderle, no podríamos comprenderle y no podríamos saber, en últimas, qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad, cuál es la forma como Él quiere que nosotros vivamos y nos acerquemos a la salvación. Entonces Dios se da a la tarea de traducir su lenguaje a idiomas concretos humanos, a lo que nosotros podemos entender, nosotros podemos comprender. Y esto lo hace a través de personas, evidentemente, de personas. Lo hace a través de personas, del profeta, del legislador, del enviado, del apóstol, del discípulo y sobre todo de su mismo Hijo, encarnado en la historia, encarnado en un tiempo concreto, en un tiempo determinado, en una religión concreta, con su idioma concreto, con sus formas de pensar concretas. Ahí se revela, sobre todo en su Hijo Jesucristo.
que es la revelación total, completa y absoluta del Padre Celestial, en quien nosotros no solamente vemos a Dios, sino en quien nosotros podemos reflejarnos para actuar como Él, es decir, como ejemplo de acción de nuestras vidas, actuando como Jesús, viviendo como Jesús, y de esa forma poder acercarnos a la realidad salvífica. Y aparte de eso, también su acción, la acción de Cristo, es eficaz para dar a nosotros, los cristianos, los creyentes, los seres humanos, esa amistad que se rompe con Dios, con el pecado, se restituye en Cristo. Aquí pues se da la eficacia de la encarnación, de la vida, de la pasión, de la muerte, de la resurrección, de la glorificación de Cristo. Bien, entonces vamos a acercarnos y vamos a hacer un paneo general, una visión general de lo que es y de cómo se formó el Antiguo Testamento. Recordemos, la Biblia no fue escrita en un año, sino que fue escrita a lo largo de varios siglos. Por lo tanto, hubo varios autores, por lo tanto, hubo varias recopilaciones de textos, y recordemos que también la Biblia es una forma o una manifestación escrita de la experiencia de Dios de un pueblo, que nos va a mostrar cómo Dios se revela para mostrar también su voluntad para con nosotros, que es en últimas la salvación. ¿Cómo podemos salvarnos? Eso es lo que nos expresa la Biblia. Entonces es interesante hacer un rápido recorrido por los caminos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Recordemos que Dios se revela a un pueblo concreto. Esto lo hemos dicho varias veces en este audio ya, pero es importante recordarlo porque de ahí inicia, y este es como el punto de partida de nuestra reflexión. Dios se da a conocer, quiere mostrarse y se muestra a un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo de Israel. Por eso es importante conocer la historia del pueblo de Israel, para conocer también la historia de Dios en su revelación concreta e histórica, para darnos a conocer su voluntad. Es preciso entonces tener en cuenta este recorrido histórico que se da a partir de una posible organización cronológica de los hechos. Y lo que vamos nosotros a reflexionar no se da en la forma como podemos nosotros abrir la Biblia y empezamos con el Génesis, después sigue el Éxodo, y pues como un hilo conductor que es importante tenerlo en cuenta. Pero nosotros acá, en este momento, vamos a tener en cuenta es un orden de organización, es decir, ¿cuál fue el proceso por el cual la Biblia se fue consolidando, se fue formando, se fue armando para tenerla como la tenemos en la actualidad? Primer gran momento, primer gran bloque de formación y de historia del pueblo de Israel, de Abraham a Moisés. Abrimos este camino de salvación precisamente con este gran personaje, con Abraham. Es un llamado por Dios a cuya llamada él responde con generosidad. Los autores datan esta existencia del patriarca Abraham hacia el siglo XIX o XVIII antes de Cristo. Recordemos que las fechas y las dataciones de todos estos acontecimientos son aproximadas, ¿sí? No había en ese momento personas que estuvieran atentas. Mira, aquí apareció Abraham, estamos en el año tal, el siglo tal antes de Cristo. No se tenía esa datación. Entonces hay un estudio que nos ha dado valores aproximados de referencia y de circunstancias. Entonces hablamos más o menos en tiempo de Abraham del siglo XIX o XVIII antes de Cristo. El contexto de este hombre, de Abraham, era el de pastorear
caminar en un ambiente seminómada, buscaba pastos tranquilos para sus animales. Este era como el modus operandi, el modus vivendi de estas personas. Y esto pues lo lleva a recorrer regiones. Y hablamos desde Ur, de Caldea, ¿sí?, hasta la tierra de Canaán. Que Canaán es el territorio en el que se va a desarrollar casi todo el entramado veterotestamentario. Cuando yo hablo de veterotestamentario, estoy hablando del Antiguo Testamento. Y entonces, esta historia de Abraham, como punto de partida del pueblo, se da a partir del capítulo 12 del libro del Génesis. Nótese que no empezamos con la creación. ¿Por qué? Porque esto va a tener una repercusión posterior que ya la vamos a ver. Entonces, los patriarcas que inician con Abraham y sus cercanos son los primeros en transmitir un mensaje particular de amor de Dios para con ellos y para con sus realidades. Los hijos escuchan los relatos de sus padres y de esta forma se va transmitiendo una certeza de presencia divina en medio de ellos. Y se va fortaleciendo ese sentimiento de amor por Dios. De manera que se empiezan a vislumbrar unas promesas divinas. Y estas promesas divinas se van haciendo presentes en las experiencias vividas junto a la acción de Dios de estas personas. Pues bien, el camino continúa. Jacob y sus hijos se instalan en Egipto, en donde José, uno de los hijos de Jacob, que también se llama Israel, ha sido elevado al cargo más alto que una persona pudiera desear en ese momento y dentro de la corte del faraón, ¿sí? Entonces es el administrador de todos los bienes del faraón y de todo el imperio, de todo el territorio. De manera que su familia empieza a crecer. Su descendencia se va robusteciendo y se empieza a constituir un gran pueblo, los llamados israelitas. Esto se ha llegado a datar aproximadamente hacia el año 1720 hasta el 1552 a.C., cuando estuvieron pues los israelitas aquí creciendo como pueblo, como tribu, como nación. Bueno, no como nación, no podríamos llamarlo nación en ese momento, sería un anacronismo. Más bien como grupo humano fue creciendo mucho, desde 1720 a.C. hasta 1552 a.C. No obstante, la situación se torna pues compleja, cuando más o menos hacia el siglo XIII a.C., los nuevos faraones, que ya no son de corte semita, es decir, de la cultura proveniente del cercano oriente en tierras como Canaán, Mesopotamia, Asiria, etc., ven en los israelitas un potencial enemigo, por lo que inicia el periodo de esclavitud del pueblo, la esclavitud en Egipto. Así surge la figura, entonces, de quien ya hemos conocido bastante, que es Moisés, quien en el desierto escucha la llamada de Dios que le insta a liderar una acción concreta de salvación. ¿Cuál es esta? La liberación de la esclavitud por parte de los egipcios hacia los israelitas, hacia el pueblo que Dios ya empieza a escogerse, a tomar para sí. Y recordemos, una de las particularidades del pueblo de Israel con referencia a Dios es que este es total y absolutamente fiel. Dios siempre se acuerda de lo que prometió y siempre cumple lo que promete, aunque el pueblo a veces no lo haga. Entonces, como Dios promete a Abraham esa tierra, esa descendencia, entonces la conciencia es: Dios siempre cumple, Dios va a actuar en favor del pueblo para cumplir esa promesa, ¿sí? Empieza a formarse una relación con el pueblo como tal. Entonces se da el tema de la liberación de la esclavitud egipcia. Recordemos que Abraham emprendió un éxodo por mandato divino, ¿sí? Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, dirígete a la tierra que yo te voy a indicar. Ahora, este éxodo que se vive con Moisés
va a ser clave en la conformación institucional de un pueblo, en donde se va a tomar conciencia de la acción divina como tal y que también va a sentir ese mismo pueblo las promesas que han sido cumplidas por parte de Dios a los patriarcas, en donde pues Dios rompe su silencio en esta circunstancia y empieza a actuar con más contundencia con su elegido Israel. En efecto, en este periodo de liberación y éxodo se prescriben elementos de importancia capital. Por ejemplo, la Pascua. Es el paso, es el recuerdo, la celebración, el memorial del paso de la esclavitud a la liberación, bajo la certeza de llegar a la tierra que Dios le ha prometido al pueblo. Y este es el camino del desierto. En el camino del desierto se da el pacto. Dios pacta con el pueblo. Y esto es un elemento muy importante. La categoría del pacto, en esta circunstancia, no se hace un pacto con, por ejemplo, un hombre no hace un pacto con un perro, ¿sí? No hace un pacto con una planta. Tiene que hacer un pacto y tiene que pactar con alguien que está, digámoslo así, de esta manera, a su mismo nivel. De manera que cuando Dios hace un pacto con el pueblo, quiere decir que está elevando la dignidad del pueblo y del ser humano para hacerlo como Él, para hacerlo digno de pactar con Él, ¿sí? Dios realmente no necesitaba hacer un pacto con el pueblo, ¿sí? Sencillamente podía hacer su voluntad con referencia al pueblo, porque Dios todo lo puede. Pero quiso hacerlo. Y el querer hacerlo indica un elemento importantísimo, que lo ama, que lo quiere, ¿sí? Y que quiere que esté a su mismo nivel. Es decir, que quiere brindarle al pueblo los mismos dones que Él tiene para él, ¿sí? Que Él tiene para el pueblo. Este éxodo, pues, como ya lo sabemos, se vive con Moisés y va a ser clave en la conformación del pueblo, no solamente como grupo humano, sino ya como elemento institucional. Entonces se va a tomar conciencia de la acción divina como tal. Y pues se sienten cumplidas las promesas hechas a los patriarcas. Dios entonces habla directamente al pueblo a través de su siervo Moisés. En efecto, en este periodo de liberación, éxodo, se prescriben varios otros elementos. Por ejemplo, se da la ley, ¿sí? El decálogo, los mandamientos. Esto lo podemos ver en Éxodo 19:24. Dios, Yahvé, cuida a su pueblo. Entonces, recordemos que en el camino del desierto, durante el día había una columna de nube que iba como guiando al pueblo. Esta es la representación de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y en la noche la protección y la iluminación por medio de una columna de fuego, ¿sí? Elementos maravillosos que nos pueden a nosotros acercar a esa presencia de Dios en nuestras vidas. Las normas de convivencia que se empiezan a elaborar. Entonces puede verse en los libros de los Números, el libro del Levítico, cómo se van empezando a elaborar todas estas normas que van en pro de la conformación más equilibrada de todo el pueblo de Israel. En fin, Moisés muere con dos nostalgias particulares: ver el rostro de Dios y la nostalgia de que no pudo entrar a la tierra prometida. Y esto abre el camino al segundo bloque o al segundo periodo de formación del Antiguo Testamento, de Josué a Salomón. Nótese que todavía no hemos hablado como tal de una elaboración del texto. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, lo primero que hay en la conformación de la tradición de un pueblo es la experiencia. Y esta experiencia se va transmitiendo de generación en generación, primero a través de
un medio oral. El papá le cuenta al hijo y el hijo a su hijo y así se va transmitiendo. Entonces vamos a estar atentos cuándo es que inicia o cuándo se empieza como tal a conformar la realidad escriturística de la Sagrada Escritura. Entonces, de Josué a Salomón. Después de la muerte de Moisés, es Josué quien toma el liderazgo del pueblo y a quien le corresponde pues entrar a la tierra prometida, guiar al pueblo a la tierra prometida, la cual no es otra cosa que la tierra de Canaán, de donde había salido pues el mismo Jacob y donde había llegado Abraham por mandato divino. ¿Sí? La tierra que te voy a dar. Los historiadores datan este hecho más o menos hacia el 1220 y 1200 a.C. Y aquí podemos percibir, o es necesario percibir, un cambio muy importante en la realidad del pueblo. ¿Por qué? Porque es que se pasa de un nomadismo, de estar caminando, ¿sí?, a un sedentarismo. Es decir, pasa de estar el dinamismo del caminar por el desierto al asentarse en un lugar, en un territorio concreto. Y esto pues cambia costumbres, cambia la perspectiva del mundo, cambia la alimentación, cambia la economía, también su relación con la naturaleza va a cambiar, se va a transformar y pues empieza a haber vecinos, ¿sí? Pueblos vecinos. Y por supuesto, estos pueblos vecinos tienen sus creencias, su forma de dirigirse a la divinidad, su relación con los dioses, etcétera, etcétera. Y otro elemento de particular trascendencia va a tener el pueblo de Israel contacto con las realidades religiosas de los pueblos circunvecinos, con sus dioses, con sus cultos, con sus culturas. Y esto pues va a ser un elemento que empieza a moldear la historia, los caminos, los senderos del pueblo de Israel y su relación con Dios. Porque ese pacto que se había dado entre Dios y el pueblo, pues va a empezar a romperse por parte del mismo pueblo, ¿no? Porque digamos que el elemento más importante o de los elementos más importantes que se tienen dentro del contexto del Antiguo Testamento es la fidelidad del pueblo que se rompe constantemente porque ceden a las seducciones cultuales de los pueblos circunvecinos. Bueno, entonces empieza a verse la necesidad de una organización jurídica, legislativa y de convivencia y de culto más robusta, ¿sí? Más que las personas sepan qué está bien, qué deben hacer y qué no deben hacer. Entre otras cosas porque cuando una población, cuando un pueblo, cuando un grupo humano crece, pues se hace necesario tener unos mínimos para convivir, ¿sí? Para la convivencia. ¿Sí? Por eso pues es como una utopía, pues casi que podríamos decir irreal el hecho de la anarquía, porque sencillamente todos haciendo lo que quieren, bueno, eso cuesta creerlo. Bueno, en fin, sigamos con nuestro tema. Entonces, el baluarte más fuerte que tiene el pueblo es la certeza de que han sido elegidos gratuitamente por Dios. Pero empiezan a haber preguntas. ¿Cuál Dios? ¿Quién es Dios? ¿Hay muchos dioses? El pueblo vecino tiene divinidad para esto, divinidad para lo otro, este Dios es para esto, este Dios es para lo otro. Y nosotros solo tenemos uno, ¿sí? Empiezan a haber preguntas. ¿Es el Dios verdadero es el nuestro? ¿O qué tal que los dioses del pueblo sean los verdaderos y el nuestro no? Empiezan a haber esas preguntas, ¿sí? ¿Cuál es el Dios más poderoso? ¿Qué hace que algo sea malo o bueno? ¿Cuál es el culto verdadero? ¿Cómo nos debemos comportar?
lo ajeno me pertenece en temas de convivencia, ¿sí? ¿Por qué sí y por qué no adorar o tener conciencia o tener consideración o acoger las divinidades de los otros pueblos? ¿Sí? Bueno, pues estas preguntas hacen parte de cualquier sociedad humana que empieza a consolidarse, que empieza a fundamentarse. El pueblo estaba empezando a tener ya una consolidación como pueblo y pues claro, las personas empiezan a preguntarse cosas. Israel tiene una primera organización, la de los clanes, es decir, la de las tribus. Hemos escuchado hablar constantemente de las 12 tribus de Israel, que son herencia herencia cultural y herencia tradicional de los hijos de Jacob, que Jacob después se va a llamar Israel, recordemos, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel se organiza en las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Se ve la necesidad entonces de organizarse, de reunirse, de conversar, de compartir, de discutir las inquietudes, de consolidar una serie de normas de conducta que permitan la vivencia pacífica, el compartir, la fraternidad, la familiaridad, en donde poco a poco el pueblo va tomando identidad. Ya este es un pueblo diferente a los filisteos, diferente a los asirios, ¿sí? Diferente a los moabitas, diferente a los de Mesopotamia, ¿sí? Entonces empieza a formarse un pueblo con una identidad propia. No obstante, pues el pueblo no es solamente pueblo, ¿sí? Es algo más. Porque ellos tenían la certeza de haber sido elegidos por su Dios, por Yahvé. Y era importante no olvidar lo que Yahvé había hecho con ellos en el periodo de liberación. Era como el momento cumbre, insigne en este momento de la vivencia del pueblo. Dios, que había hecho pasar al pueblo a pie por en medio del Mar Rojo y había hecho hundir a los egipcios en el Mar Rojo, y entonces los había conducido a través del desierto durante todo este periodo y los había conducido a la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Esa tierra, esa promesa, esa acción, esas hazañas de Dios por el pueblo, hacían de Israel un pueblo particular. La conciencia de ese Dios que los había elegido era diferente de las conciencias religiosas de los otros pueblos. Mientras que, por ejemplo, los de Mesopotamia adoraban a un Dios y a ese Dios había que rendirle tributo con una serie de elementos para que ese Dios se acordara y fuera benévolo con, no sé, cualquier tipo de circunstancia, la cosecha, la fertilidad, etcétera, etcétera. Mientras que ellos hacían eso, el pueblo de Israel tenía conciencia de que era el mismo Dios el que había tomado la iniciativa de darse a conocer. Es decir, el pueblo de Israel no mereció nada de lo que recibieron de Dios. Fue Dios mismo el que toma la iniciativa para darse a conocer, para revelarse, para elegirlo, para hacer el pacto, para protegerlos, para acompañarlos. ¿Sí? Es Dios mismo. Y esa es la diferencia radical entre las divinidades, el politeísmo y esta perspectiva religiosa monoteísta que tenía Israel. Entonces, esto los hace fortalecerse, claro que sí. Por lo tanto, junto al recuerdo, junto a la memoria, se encuentra la celebración, el culto, la religación, que es la religión. De manera que si ellos se encontraban ahí, no era por otra cosa que por bondad divina. Entonces, la realidad de Dios permeaba todas las circunstancias del pueblo. Por tanto, también las normas, las estructuras jurídicas,
las estructuras legislativas, y todo esto tenía un carácter divino. Son inspiradas por el mismo Dios, porque es Él el que ha posibilitado la liberación y ha prometido y ha cumplido su promesa. Nos encontramos de esta manera en el periodo denominado de los jueces. ¿Quiénes eran ellos? A partir de la organización primitiva del pueblo de Canaán, el sedentarismo obligaba a una real organización. Las poblaciones aumentaban. Los problemas de convivencia y la influencia de otros pueblos era clara. Todas las sociedades humanas tienen estas situaciones, tienen estas circunstancias problemáticas en muchos casos, pero que las invitan a robustecerse como pueblo. Por ello, la organización era absolutamente indispensable. De manera que surgen personas carismáticas que lideran los diferentes clanes o tribus. Entonces recordamos aquí nombres como por ejemplo el de Sansón, ¿sí? Era un juez. Hay un elemento que se debe resaltar. La organización del pueblo se presenta a partir de una herencia viva de la experiencia de Dios, porque esa división territorial en tribus se da en recuerdo, como ya lo dijimos, de los hijos de Jacob, quienes se instalaron en Egipto, de los que surge así el pueblo de Israel. Y ellos fueron liberados. Por lo tanto, esta es la estructura que, de base, se funda sobre una idea de experiencia religiosa. El pueblo sigue creciendo y las realidades concretas de Israel empiezan a tener una transformación. Los pueblos de alrededor también tienden a crecer. Pues hablamos de Asiria, ya habíamos hablado también de Mesopotamia. Mesopotamia, hay que recordar, luego será Babilonia. Y Babilonia va a ser un elemento clave en la historia de Israel. Ya lo veremos. Se habla también de Filistea, los filisteos, ¿sí? Que intentaban pues adueñarse de las tierras, tratar de mirar la extensión y la propagación de su territorio, ¿sí? Entonces es lógico que sus intereses son la conquista de nuevas tierras, la implantación de su cultura, la implantación de sus creencias para dominar los territorios conquistados. Israel se siente, con toda razón, pues en peligro. Su sistema organizativo no era el más fuerte. Las tribus ciertamente eran una forma organizativa muy buena, muy positiva, muy interesante. Sí, los clanes, las familias, el reunirse para compartir, pero no garantizaban mucha protección. No había la consolidación de un ejército que protegiera sus fronteras. Y todos estos pueblos alrededor de Israel estaban empezando a mostrar los dientes, estaban empezando a acechar, como el león que ruge buscando a quien devorar, dice la carta de San Pedro, ¿sí? Y entonces nos encontramos en un radical cambio de mentalidad y de organización del pueblo de Israel. Se trata del paso de la organización en tribus a la monarquía, y esto es aproximadamente en el año 1030 a.C. Esto también marca un antes y un después en la historia de Israel. Los jueces han quedado atrás. Ahora son los reyes quienes marcarán la pauta en el camino del pueblo elegido por Dios. Y recordamos con especial particularidad a Saúl, el primer rey, a David, en quien se experimentó la máxima expresión de prosperidad del pueblo, y también de Salomón, ¿sí? El hijo de David, el sabio, en quien se pierde pues la esperanza de un reino unido, ¿sí? Salomón, como hijo de David, dentro de todo su contexto, tiene circunstancias muy importantes, el sabio rey, pero que también se deja llevar por las circunstancias de los pueblos extranjeros y pues al final no resulta siendo tan favorable para el mismo pueblo su gobierno, aunque dentro de su contexto pues se dieron el esplendor importantísimo del templo de Jerusalén. Bueno, pero entonces esos ya son particularidades de la historia del pueblo de Israel, pues que se van a ir estudiando constantemente. Estamos haciendo pues un paneo general. Y entonces nos encontramos en el periodo, como ya dijimos, de la monarquía.
Dentro del contexto de la construcción de la Biblia, y aquí empezamos a hablar de la construcción de la Biblia como texto escrito, ¿sí? El periodo del reinado de David tiene una importancia capital en este sentido. El gran rey no solamente organiza jurídicamente el pueblo, dándole una constitución militar, económica y política definida, sino que también procura la construcción cultural y religiosa de Israel. David tenía conciencia clara de que el pueblo se construye no solamente con sus estructuras jurídicas, sino también con su forma de pensar, con su fe, con su realidad religioso-cultural, porque eso es lo que caracteriza a un pueblo, ¿sí? Y ello permea también las estructuras económicas, las estructuras políticas, jurisdiccionales, etc. Entonces se ve la necesidad de consolidar y construir la historia del pueblo para crear un sentido de pertenencia particular. No olvidemos que la herencia histórica es una de las columnas más importantes de la idea de nación. Es el recuerdo y la actualización de lo que se ha vivido en un ambiente de gratitud y de resiliencia, porque los errores cometidos deben, en el decurso de la historia, tratar de no volver a caer en ellos. ¿Sí? Entonces la historia del pueblo de Israel no es otra cosa que una historia permeada por la certeza de la presencia de Dios, que ha llevado y ha conducido a los israelitas en las vicisitudes que han tenido que vivir. La organización, la recopilación, la adaptación de toda esta herencia oral o escrita se ve plasmada en una tradición llamada yavista, denominada así porque a Dios siempre lo nombran con el vocablo Yahvé, ¿sí? Entonces, una primera tradición, ¿sí? Vamos a tener en cuenta la palabra tradición, tradiciones, dentro del contexto de la construcción de la Biblia como texto escrito. Una primera tradición de la cual algunas personas empiezan a recopilar información, empiezan a recopilar tradiciones orales, textos por ahí escritos que se han escrito por ahí en algunas partes, en algunos momentos, que hablan de esa relación con Dios y de la historia del pueblo de Israel, que es una historia, como ya lo dijimos, permeada por la acción divina, ¿sí? Empiezan a traer, a recopilar, a organizar, a darle forma, a darle sentido, a darle una línea conductora, a redactar cosas que de pronto es necesario revisar. Y así empieza la conformación del texto sagrado. Esta recopilación cuenta una verdadera historia de salvación que parte de la pregunta sobre el origen, pasando por las peripecias del pueblo hasta la situación que se vivía en ese momento. La tradición yavista, entonces, relee las cosmologías de la época, las formas como las personas percibían el mundo. Y estas formas de percibir el mundo son totalmente diferentes a las que tenemos nosotros hoy en día con la ciencia, con la técnica, con la tecnología, con los avances constantes. Estas personas tenían una forma de ver el mundo diferente a la que tenemos nosotros, y eso también es necesario comprenderlo para poder interpretar de manera correcta un texto bíblico, porque lo que está escrito allá, lo que está escrito en ese determinado texto, ¿sí?, va a mostrar la forma como las personas concebían el mundo. Y entonces empiezan a reunirse las tradiciones orales, la reinterpretación de la historia, y entonces se empiezan a dar elementos como la pregunta sobre el origen, como ya lo decíamos, y entonces el origen, ¿de dónde nosotros venimos? Que de hecho es una pregunta que se hace cualquier cultura. ¿De dónde venimos? Y la certeza de la presencia de Dios en medio del pueblo deja ver la construcción del primer relato de la creación. Del primer relato de la creación. No olvidemos que en el libro del Génesis hay dos relatos de la creación.
2 relatos. Y uno de ellos es el más antiguo, el de la tradición yavista, que en la Biblia está ubicado en segundo lugar. ¿Sí? Bueno. También se traen a la memoria las experiencias de los patriarcas y empiezan a redactarse. También la experiencia del Éxodo, las hazañas de Moisés, la llegada a la tierra prometida, la incursión en la tierra de Canaán. ¿Sí? Todo este proceso termina al finalizar el periodo del reinado de Salomón, el cual construye el primer templo de Jerusalén, como ya lo habíamos dicho, y no solamente lo manda a construir, sino que también se dedica a organizar, así como tenía este hombre su suntuosidad, su elegancia, así como lo podemos percibir también en los textos sagrados, pues también con esa misma elegancia, con esa misma meticulosidad, organiza la liturgia, el culto en el templo. ¿Sí? Ahora bien, de manera paralela a esta tradición yavista, se presenta otra que toma en cuenta más tradiciones orales, más tradiciones escritas de la historia de Israel, pero en otro lugar. Esta tradición yavista, recordemos que David da al pueblo, al reino, mejor dicho, al reino como tal, ¿sí? Al reino de Israel, su capital. Y esa capital era Jerusalén. Desde Jerusalén, ¿sí?, se van recopilando unas tradiciones para formar la tradición yavista. Pero en la parte del norte, en el norte del reino, hay otro foco de formación tradicional de la historia de Israel, que se ve en muchas circunstancias con perspectivas diferentes. Y esa tradición del norte no llaman a Dios con el nombre de Yahvé, sino que le dicen Elohim. Elohim. Entonces, esta tradición llama a Dios con el nombre de Elohim, es como una de las características. Por eso, la tradición del norte de Israel o del norte de Canaán es llamada tradición eloísta. Este compendio recoge las tradiciones desde Abraham hasta Josué, pero elaborado en la parte norte de Canaán, como lo hemos dicho, después de la división del reino. Recordemos que cuando termina su reinado, Salomón, su hijo, en el reinado de su hijo, ¿sí?, se divide el reino en dos. Entonces queda la parte del reino del norte, ¿sí?, que se llama el reino de la parte norte es Israel, ¿sí?, o sea, así se le denomina Israel, y la parte sur, ¿sí?, y la parte sur es denominada la región de Judá. En la parte norte, la capital es Samaria, ¿sí?, Samaria es la capital. Y en la parte sur, es decir, en Judá, la capital es Jerusalén. De esta manera queda dividido para siempre el reino de Israel, ¿sí? Bueno, que tiene todas sus repercusiones y todas sus situaciones, pero bueno, este no es el momento como para profundizar porque nos tendría un audio de muchas horas profundizando cada uno de estos elementos. Sin embargo, tengamos en cuenta que hay una división del reino. Entonces, en el norte, una serie de personas empiezan a recopilar información y a organizar toda una tradición que va a dar forma a unos libros del Antiguo Testamento, y esta tradición se llama eloísta. ¿Por qué? Porque llaman a Dios con el nombre de Elohim. Y en el norte, un poquito antes, por iniciativa también de los dirigentes, se empieza a recopilar información, lo mismo, oral y escrita, y se van a formar otros libros cuya tradición va a recibir el nombre de Yavista, porque nombran a Dios con el nombre de Yahvé. ¿Listo? Entonces eso queda pues más o menos claro.
Estamos hablando ahora, más o menos, hacia el año 931, 721 antes de Cristo. Y en este tiempo, sí, en este tiempo, eh, empieza ya como a conformarse, a darse una suerte de conformación del Pentateuco, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia y algunos apartes de los libros históricos. Bueno, sigamos entonces el recorrido salvífico del pueblo de Israel y pues no hay que olvidar que este es el pueblo de donde, digamos, de cuyas raíces nace el cristianismo. Otro periodo importantísimo dentro del contexto de la formación del Antiguo Testamento es el de los profetas. Y los profetas se pueden dividir, pues, así a nivel muy general, en profetas que están antes del exilio y después y durante el exilio, ¿no? Llega una palabra importante: exilio, el exilio. Y aquí empieza a surgir de manera particular la ciudad de Babilonia, ¿sí? Y el reino también de Babilonia. Entonces tengamos en cuenta eso, porque el exilio es una de las claves importantísimas del pueblo de Israel. Ya vamos a ver. Entonces los profetas, a partir de la realidad monárquica de Israel, es decir, de los reyes, se ve un peligro más profundo de infidelidad para con el pacto que Dios ha hecho con el pueblo desde el tiempo de Moisés. Pues sí, señores, que son los reyes los primeros en romper el pacto, los primeros en caer en la tentación de la seducción de los dioses extranjeros. Y es que resulta que todos estos cultos a los baales, a los dioses, a las divinidades extranjeras, pues eran bastante llamativas, ¿sí? Eran bastante curiosas, atractivas. El culto, incluso el culto a lo sexual, se daba. La cercanía de una realidad concreta, por ejemplo, de determinarle a las cosechas un dios y pedirle a ese dios que por favor nos dé cosechas y entonces que nos dé la lluvia. Y bueno, eso era algo como muy cercano y que se podía caer mucho en ello, ¿no? Era muy propensa, las personas eran muy propensas a tener como esta inclinación hacia el politeísmo. Y entonces, claro, empiezan a surgir personajes importantes. Para esto es necesario recordar, traer al presente a través de una actividad concreta las palabras, los gestos, las predicciones, los reclamos, las exhortaciones de estas personas llamadas por Dios, escogidas por Dios para tal fin. Y ellos eran precisamente los profetas. Bueno, pues hay que decir una cosa y hay que aclarar una cosa. Los profetas, los únicos profetas que existieron no son los que nosotros tenemos consignados en el canon del Antiguo Testamento, que Isaías, que Jeremías, que Ezequiel, que Malaquías, etcétera, etcétera, etcétera. No. El movimiento profético de Israel lo constituían muchas personas, muchas personas. De esas personas, algunas sobresalieron por su acción y entonces se les consignan dentro del contexto de la historia. Y otros, a su vez, no solamente dijeron cosas, sino que también las escribieron. Entonces hablamos de profetas escritores. Y por eso se ha traído, se ha recopilado, se ha organizado también, se han tenido en cuenta los textos de estos profetas, ¿sí? Los profetas con nombre propio, pero realmente habían muchos profetas. De hecho, habían muchos falsos profetas. Y habían profetas de diferente categoría. Los profetas de la corte, los profetas del pueblo, los profetas de los pobres, etcétera, etcétera, ¿sí? Eran una categoría grande. Pero de ellos conocemos los que están consignados en el canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Los que conocemos.
Y como los profetas están en orden a la predicación de un contexto determinado, entonces cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y vemos, por ejemplo, la realidad de un profeta, nosotros no solamente podemos no podemos acercarnos solamente a pensar y a ver eso que está escrito ahí al pie de la palabra. No es posible. El profeta está respondiendo a una realidad concreta, a una historia concreta. Hay profetas que están antes del exilio, como estamos mirando ahora. Hay otros profetas que están en el reino del norte, que tenían pues sus dinámicas concretas, ¿sí? Recordemos el reino de Israel, la parte de Israel, el norte, Samaria, todo eso. Y otros profetas que están en el sur, en Judá, en Jerusalén, que le dicen a los reyes, oigan, por favor, conviértanse, no se dejen llevar por los dioses extranjeros. Mire que todas estas cosas que están viviendo alrededor, miren a Babilonia, miren a Asiria, miren a los filisteos, miren que vienen, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar siempre aferrados a Dios, pero con unas circunstancias concretas y sus predicciones, bueno, predicciones entre comillas, sus profecías, eran precisamente eso, un análisis de la realidad actual que se estaba dando en ese momento en el pueblo, que les daba como esa inteligencia para prever lo que iba a venir, para prever lo que se acercaba. Y claro, ojo, que hay algunas predicciones de los profetas que no se cumplieron. Bueno, pero eso es un estudio como mucho más detallado de cada una de las cositas, ¿no? Pero bueno, la palabra de Dios tiene tantas cosas que bueno, hay personas que se dedican la vida entera y pues no terminan nunca de comprender completamente lo que en sí tiene de fondo la palabra de Dios. Es una actitud espiritual también. Profetas del norte, por ejemplo, podríamos citar a Amós, a Oseas. En el sur podremos citar al gran Isaías, al sufriente Jeremías, a Miqueas, a Sofonías, a Nahum, a Habacuc. ¿Sí? Faltan algunos, claro, porque solo estamos haciendo cuenta de los profetas que escribieron antes de sus acontecimientos y profetas que consignaron lo que estaba sucediendo en ese momento en la historia de Israel. Y estos profetas que estamos nombrando aquí, particularmente, repito, Amós, Oseas en el norte, Isaías, Jeremías, Miqueas, Sofonías, Nahum en el sur, todos estos profetas son personas llamadas por Dios que insistieron al pueblo antes del acontecimiento del exilio. Son los profetas preexílicos, antes del exilio a Babilonia. Y ya nos acercamos a este acontecimiento importante. Junto a esto, el desarrollo de la formación del Antiguo Testamento tiene otro gran impulso en este periodo que está antes y durante el exilio. Estamos hablando más o menos del año 931 hasta el año 587 a.C. En efecto, en este periodo aparece de manera, la Biblia lo menciona de manera importantísima, un rollo en el templo de Jerusalén, que habla nada más y nada menos que de la ley de Moisés. Eso fue de gran trascendencia, porque el pueblo se encontraba en situaciones problemáticas con respecto a Dios. Pululaba la idolatría. Los reyes se habían inclinado por las religiones de los vecinos. Particularmente había un culto casi oficial a los Baales. Este segundo impulso de la fuerza de la ley de Dios dada por Moisés, segunda ley, estamos hablando, ¿no? Segunda ley, segundo impulso, es decir, una segunda norma, deuteronorma o deuteronomio, ¿sí? Entonces, significaba, pues, evidentemente una vuelta a la realidad del pacto. Muchas veces el pueblo y nosotros como seres humanos olvidamos muy fácil y nos olvidamos del pasado. Y olvidar el pasado es olvidar las experiencias y de dónde vinimos. Y por eso caemos en errores constantemente que
pues, ya se habían cometido. Entonces, junto a esto, pues se lee la historia. Esto se encuentra en el reino del sur, es decir, en Judá. Recordemos el templo de Jerusalén, en la parte sur, ¿sí? El reino del norte estaba siendo acechado por Asiria, cuya capital era Nínive, hasta que por fin en el año 721 a.C. entran los ninivitas, entran los asirios y arrasan Samaria y arrasan todo el reino de Israel. Claro, al ladito estaba Jerusalén, al ladito estaba Judá. Y claro, y ven esta realidad y hay un acecho brutal. Realmente se sentían como que ya nos va a llegar el momento. Ya nos va a llegar el momento. Y esto es tomado también en la predicación de los profetas. La predicación entonces de los profetas del sur, de cara a este código deuteronómico, pues insisten en la vuelta a la fidelidad. Si no se cumple con el pacto, el destino de Jerusalén va a ser el mismo que el de Samaria, es decir, la destrucción total. Entonces, hay un código deuteronómico, el rollo que se encuentra en el templo, y pues la reflexión que surge a partir de esta realidad del rollo, de la vuelta a la ley, de la vuelta al pacto, de la necesidad de hacer memoria de la historia para darse cuenta de que es Dios quien ha elegido gratuitamente al pueblo. Él es quien lo ha liberado, quien lo ha guiado, quien ha hecho un pacto con el pueblo, quien lo ha ensalzado, ¿sí? Que ha cumplido la promesa de la tierra prometida, le ha dado leyes, quiere que esté bien, que esté tranquilo, en paz. Pero que si el pueblo no cumple el pacto, pues Dios no va a proteger al pueblo y por lo tanto va a sucumbir ante los ataques de sus vecinos. Esta tradición del código deuteronómico desarrolla pues los libros del Deuteronomio, los de Samuel y los de Reyes. ¿Por qué? Porque empieza Deuteronomio, recordemos, significa segunda norma, Deuteronomio, segunda norma. Entonces hace parte pues de un código normativo, pero que también va a darle una reinterpretación a la historia de Israel. Por eso los libros de Samuel y de los Reyes precisamente hablan de esa historia y de cómo a partir de la historia los reyes, pues cuando han estado cercanos a Dios, el pueblo realmente ha estado bien. Pero cuando en la mayoría de los casos los reyes no se han puesto a la tarea de fortalecer el pacto, la ley, la cercanía con Dios, sino que se han inclinado por los dioses extranjeros, pues ahí es cuando el pueblo empieza a caer. Y llegamos entonces a este gran periodo del exilio de Babilonia, el exilio a Babilonia, hacia Babilonia. Pues bien, vamos a ver en qué se constituye esto y qué es el momento, podríamos decirlo, de los momentos más fundamentales, más fructíferos y más importantes de la historia de Israel y de la formación de la Biblia. Ya vamos a ver por qué. Entonces, en el año 587, el rey Nabucodonosor de Babilonia entra a Jerusalén y arrasa casi por completo la ciudad, el templo, la construcción cultural, la realidad religiosa de Israel, lo arrasa todo, ¿sí? O sea, se dice que, bueno, hay teorías encontradas, unos dicen que sí, otros dicen que no fue tan grave, pero bueno, se tiene en cuenta como la gravedad del asunto a nivel cultural específicamente, a nivel religioso. El templo es destruido. El templo de Jerusalén, el suntuoso templo, con su maravillosa liturgia, ¿sí? Con sus sacrificios, con su arquitectura, con sus riquezas, con todas las cosas, con sus lujos, con su estructura cultural, con la jerarquía sacerdotal, con todo ello se viene al suelo.
O sea, y cuando se viene al suelo el templo, se viene al suelo la religión, se viene al suelo el culto, se viene al suelo la cultura, se viene al suelo todo. La estructura económica, la estructura política, la estructura jurisdiccional, todo se viene al suelo. Es la realidad más dramática del pueblo de Israel en tiempos bíblicos. Pues bien, los dirigentes religiosos, los hombres de escuela, las personas notables, los vigorosos jóvenes, son exiliados, son llevados a la fuerza hacia Babilonia. Solo quedan en Jerusalén los pobres, los enfermos, las personas que no tenían cargos importantes y las ruinas. Pues claro, hubo una gran batalla, abundantes bajas humanas. De la historia de Israel ese fue el momento, como ya lo decíamos, más dramático, más duro, más terrible para ellos. Era la manifestación del olvido y de la ira divina contra la idolatría y la infidelidad del pueblo. Los profetas habían dicho, lo que le pasó a Samaria nos va a pasar a nosotros por estar embobados en las realidades de los cultos extranjeros, dicho y hecho, ¿sí? Y empezando por los reyes, el pueblo empezó a caer en esas circunstancias y pues se debilitaron. Tomaron malas decisiones. Las realidades pues fueron catastróficas. Se dan las doctrinas y costumbres paganas extranjeras y se olvida de que hay una columna vertebral que va a sostener el pueblo. Y esa columna está impregnada por la realidad divina, por la acción de Dios. Y cuando se olvida la acción de Dios, se olvida esa columna vertebral y todo el edificio se viene abajo. Y así pasó. Claro, las personas estaban convencidas de que esta catástrofe les vino por causa del olvido de la ley, ¿sí? Que era su columna vertebral. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recordar la ley. Volver a recordar la ley. Y no volverlo a olvidar. La historia da cuenta de lo que se estaba viviendo. A pesar de que este es un periodo notablemente trágico para el pueblo de Israel, también es el momento más fecundo de su historia, ya que es en Babilonia en donde se consolida la historia, la doctrina, la espiritualidad y la religión judía como tal. Y aquí empieza a verse y a vislumbrarse en la historia de Israel una caracterización de su ser, el judaísmo. Nunca habíamos hablado de judaísmo hasta este momento. Es en Babilonia en donde se funda la religión judía como tal, la espiritualidad judía, la mística judía. Pues claro, este es un tiempo de prueba, pero también de profundidad en la cercanía con Dios, en el que las familias judías empiezan a comprender lo esencial de su espiritualidad. Oigan, ya no había templo, ya no había culto, ya no había un sitio donde ofrecer sacrificios. Era el tiempo de la familia, era la única forma, la familia y las pequeñas comunidades familiares que dan paso luego a la formación de las sinagogas judías. El tiempo de la familia, y recordemos que la realidad familiar para el judío es algo muy importante. Era el tiempo de la cercanía en el hogar. De hecho, los judíos tienen un esquema cúltico sumamente arraigado en la familia, porque desde el exilio era el entorno familiar ese elemento de realidad religiosa en donde el ministro era el mismo papá, el mismo padre de familia, no el sacerdote como tal, porque ya no había culto, ya no había templo, ya no había nada de eso. El templo había sido destruido. Junto a esto, el impulso más grande de la consolidación del Antiguo Testamento se encuentra también en el exilio, en la necesidad de reconstruir la historia religiosa de Israel, con el fin de recordar y hacer memoria de lo que Dios hizo por ellos. Es más,
era necesario darse cuenta que desde siempre el Señor los llevó de la mano y que la situación vivida es debido al alejamiento y al apartarse de Dios. El exilio entonces no era un castigo divino, sino la consecuencia de su alejamiento de Dios, porque Él siempre quiso salvarlos, siempre quiso ayudarles. ¿Sí? Por ello, la organización bíblica se hace definitiva aquí. El Pentateuco, hablo de Pentateuco cuando afirmo los primeros 5 libros de la Biblia. Aquí el Pentateuco queda totalmente organizado, incluyendo la finalización de la obra deuteronómica, el libro del Deuteronomio, que se había empezado a elaborar en tiempos del rey Josías antes del exilio. Los libros históricos están listos, a excepción de las crónicas. En este punto cabe recordar entonces que ya llevamos 3 tradiciones desde las que se elabora el Antiguo Testamento. ¿Recordamos? La yavista, que es de la parte sur, la eloísta, que es de la parte norte, que llaman a Dios Elohim, y ahora la deuteronomista, este código que reinterpreta la historia y la ley para decirle a las personas, oye, no debes olvidar de dónde vienes. Bueno, claro, esto va a crear unas categorías nuevas y muy importantes que se pueden ver en los textos escritos durante el periodo en Babilonia. Aquí aparecen autores como el segundo Isaías y el profeta Ezequiel. Uy, ustedes dirán, bueno, segundo Isaías, claro, porque Isaías, el profeta Isaías está, digamos que hay como 3 libros condensados en el libro del profeta Isaías, con 3 autores diferentes, que pues tienen como una similitud, por eso los asociaron, pero que los estudios han dicho, ¿no? Son 3 periodos diferentes de la historia. El primer Isaías habla del periodo que está antes del exilio. El segundo Isaías habla del periodo del exilio. Y el tercer Isaías ya empieza a hablar de una liberación que va a estar orientada a el retorno, a la liberación después del exilio. Entonces, claro, empieza a haber una profundidad de reflexión en donde hay nuevas perspectivas, ¿sí? Si la situación está compleja, se da la certeza de que vendrán tiempos nuevos. Y recordemos que la Biblia, a pesar de que narra situaciones tan complejas como esta del exilio, siempre tiene una perspectiva esperanzadora. ¿No nos servirá eso a nosotros en este momento de circunstancias difíciles con referencia a esta pandemia que estamos viviendo? Yo creo que sí. ¿Sí? Entonces, es la perspectiva de que vendrán tiempos nuevos, tiempos mejores, circunstancias favorables. Los profetas de este periodo, en el exilio, animan al pueblo a permanecer fiel, a que se siga adorando a Dios, ya no con holocaustos, ya no con sacrificios, ya no en las perspectivas litúrgicas del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque no estaba, porque no podían estar en él, ¿sí? Así como nosotros tampoco hoy en muchas circunstancias, sobre todo ustedes las familias, que no pueden estar en las dinámicas litúrgicas como tal, en el templo, en la capilla, por esta situación de la pandemia, pues entonces los profetas nos están diciendo, aunque no hayan sacrificios, aunque no puedas estar en el templo, debes seguir adorando a Dios en espíritu y en verdad, en la familia, en el contexto familiar. Ahí también está Dios. Y esto va apuntando a una realidad concreta, porque vendrán días en que el Señor va a enviar a su elegido, y este elegido, aunque vaya a sufrir, va a liberar al pueblo de sus pecados, y esto para la restauración de la amistad con Dios. Ese elegido va a cargar con las culpas de nuestros delitos, pero va a triunfar, va a salir victorioso, porque el mismo Dios le va a dar el trono de David
y el reino va a ser reconstruido y va a volver a vivir el esplendor de la gloria que se experimentó con el Rey Grande. La promesa de David no va a quedar en el aire. Qué mensaje tan hermoso. Y más en tiempos de prueba. Claro, los profetas animaban de esta manera a las personas. Y esto lo podemos pues verificar en muchos libros de la Escritura, en muchos salmos incluso también, que animan al pueblo a pesar de esas circunstancias de exilio, de nostalgia del templo, de nostalgia de los sacrificios, de la liturgia, de las celebraciones. Empiezan a tener la certeza concreta de la esperanza. Pero miren que hay la promesa de un cierto personaje, de una cierta persona. Este personaje, pues dentro de este contexto del Antiguo Testamento, pues no podemos afirmar directamente que es Jesús. Nosotros como cristianos sí sabemos que es Jesús, pero pues ellos en ese momento allá, ¿sí? En el exilio allá ellos, los judíos, pues no tenían conciencia todavía que era Jesús, pero sí tenían conciencia de que será el Mesías. Aquí entonces recordamos los cánticos del siervo del Deutero, es decir, del segundo Isaías. Recordamos también textos como los de Ezequiel, en donde los huesos secos vuelven a tomar carne y son insuflados de vida. Recordamos también una elaboración del relato de la creación, en donde Dios no deja al hombre humillado después del pecado, sino que le da alimento y vestido, que es el mismo Dios el que le promete que la descendencia de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, el dominio del pecado y el dominio del mal. Textos mesiánicos. Esta mentalidad es la que nace en el exilio, en el tiempo más difícil, porque la esperanza de la presencia de Dios no se extingue a pesar de las circunstancias tan complejas y tan duras. Es un ejemplo para los tiempos que estamos viviendo. Todo puede responder a ello. ¿Sí? Desde el conocimiento de las circunstancias del pueblo de Israel, vemos cómo iluminamos la realidad actual. Este es el nacimiento de la espiritualidad judía, como ya lo habíamos dicho, que va a cristalizarse y a tomar forma en la consolidación legal que va a tener lugar en el siguiente periodo. ¿Cuál será? La vuelta del exilio. La vuelta del exilio. Vuelven a la tierra. Vuelven al templo. Entonces, este periodo post-exílico, después del exilio, es llamado el periodo del judaísmo. Algunos de los judíos que vivieron en el año 538 identificaron al Mesías con un gran personaje, el que consideraron Salvador enviado por Dios. Y lo identificaron con alguien particular, el rey Ciro de Persia. El rey Ciro, o Ciro el Grande. Este rey conquista Babilonia y permite que sus súbditos practiquen su fe y su cultura. Y entonces deja libre a los judíos cautivos en Babilonia, devuelve los elementos del templo que fueron usurpados por Nabucodonosor y les permite volver a construir su ciudad Jerusalén y su templo. Y no solo esto, también les brinda ayuda para que puedan construir la ciudad y recobrar su herencia cultural religiosa. Lo importante es que le pagaran el tributo necesario. Pero si ustedes quieren su cultura, dice el rey Ciro, háganle. Está bien. Entonces, claro, los los judíos en ese momento ya pues dicen, wow, entonces este era el Mesías. Pero bueno, en este proceso aparecen dos personajes importantes: Esdras, sacerdote, y Nehemías, gobernador. Entre estos dos hombres se va a consolidar de nuevo una realidad de pueblo, aunque sin independencia política real, porque recordemos que
que el pueblo continuaba siendo súbdito del imperio persa. No obstante, logran reconstruir no solo la ciudad y el templo, sino que también levantan las dos columnas que sostienen el pueblo como tal, lo legislativo y lo cultural, lo normativo y lo religioso. Dentro de este contexto se presenta una nueva tradición de escritura en la formación bíblica, otro impulso bíblico, ¿sí? La tradición sacerdotal, que ya se estaba madurando desde el periodo del exilio en Babilonia. En efecto, la reconstrucción de la comunidad religiosa requería la organización del libro sagrado como tal, ya dicho y hecho, ¿no? Por ello, de manos de los sacerdotes se recopilan y se organizan las 3 tradiciones anteriores, que ya las habíamos nombrado: la yavista, la eloísta y la deuteronómica. Entonces los sacerdotes añaden algunos elementos e interpretaciones, releen la historia, aparecen los libros de las crónicas, en donde se busca dar fundamento a la vida del judío, donde se busca dar fundamento real a la historia, a los reyes, a lo que ocurrió. Y pues uniendo todos estos impulsos que se dieron hasta ese momento, ya tendríamos 4 tradiciones que contribuyeron a la formación del Antiguo Testamento: la yavista, la eloísta, la deuteronómica y la sacerdotal. Y entramos entonces de esta manera al último periodo de la conformación del Antiguo Testamento, que es el periodo helenístico, del helenismo. Vamos a ver de qué se trata. El imperio persa cae en manos de los griegos. Los griegos. Estamos hablando aproximadamente de 2 siglos antes del nacimiento del Señor Jesús. De manera que todo lo que estaba bajo el dominio persa pasa a manos de los griegos, llamados helénicos. Por lo que a este periodo de la historia, pues ya sabemos que le conocemos como el periodo helénico. Este es un tiempo marcado por conflictos, especialmente en cuanto a lo cultural y a lo religioso. Recordemos pues que la tradición fuerte que tienen los griegos en cuanto a sus creencias y sus pensamientos se basan en la filosofía, los grandes poetas, los escritores, los pensadores, los dioses griegos que han influido tanto en el pensamiento occidental nuestro también, y bueno, todos esos elementos. Pues bien, pues evidentemente que muchos judíos ya afianzados en su religión, en sus creencias, con un templo, con una ciudad reconstruida, en medio de una profunda espiritualidad, de una profunda mística incluso también, pues se ven amenazados. Y una amenaza religiosa, una amenaza cultural, que deriva en persecución religiosa liderada por un gobernante llamado Antíoco IV Epífanes, al cual se enfrentaron los macabeos. Es un tiempo de mártires, de defensa aguerrida de la fe. Los libros de los macabeos cuentan pues esta historia. También surge aquí la literatura apocalíptica, presentada en la segunda parte del libro de Daniel, que va a heredar posteriormente el libro pues apocalíptico por excelencia del Nuevo Testamento, que conocemos con el nombre de Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Por tanto, este tiempo es preciso para afirmar que aún no había venido el Mesías, que en realidad Ciro de Persia no era el que estaban esperando, que iba a venir otro, con más poder, con más esplendor, a rescatarlos de la mano de los intrusos helénicos. Esto era manifestado a través del lenguaje de signos y de visiones que caracteriza, pues, evidentemente la literatura apocalíptica. Pues bien, para finalizar este rápido recorrido de formación del Antiguo Testamento, cabe decir que los últimos libros escritos antes de Cristo, que integran el canon del Antiguo Testamento, son los escritos en lengua griega. Es decir, los anteriores libros, casi en su totalidad, fueron escritos en lengua hebrea. Otros fragmentos y elementos pues tienen también lengua aramea, que es la lengua que se hablaba en Babilonia.
Y pues estos libros en lengua griega no son aceptados por los judíos y pues tampoco por muchos grupos cristianos protestantes. Y es los que nosotros llamamos y denominamos como deuterocanónicos. Deutero, aparece otra vez el deutero, es decir, segundo canon. Una parte, esos son, por ejemplo, una parte del libro de Daniel, en los libros de los Macabeos, el libro de Tobías, de Judith, el libro de Sirácides, el libro de la sabiduría. Este libro de la sabiduría es el último libro escrito antes del nacimiento del Señor, tan solo 50 años antes de Cristo. Según muchos estudiosos de la Biblia, esta es una muy superficial historia de formación del canon del Antiguo Testamento. Lo que hemos dicho hasta ahora es resultado de algunos estudios. Atención, que los estudios continúan y se siguen descubriendo cosas. Y pues bueno, esto es solamente un acercamiento, porque pues las investigaciones son mucho más profundas y hay muchas más teorías, pero bueno, esto es como lo general que nosotros podemos vislumbrar de la formación, de la forma como fueron elaborados o como fue elaborado el canon, la lista de los libros, el conjunto de los escritos que integran el Antiguo Testamento. Pero atención, la historia no termina aquí. La historia continúa. También en este periodo, más o menos después del siglo V a.C., se desarrolla la literatura sapiencial. Por lo que no hay que olvidar, ¿sí?, que es la recopilación de proverbios, de salmos. Se escriben libros como el de Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sirácides. Esto es, pues, en el periodo también de la conformación del judaísmo después del exilio. Entonces no hay que olvidar también estos libros que son sumamente importantes, que dan a entender los sentimientos de estas personas para con Dios, ¿no? Y también se da a entender a partir de estos escritos una evolución que tenían ellos con respecto a Dios. Porque en un primer momento, en una realidad muy primitiva del pueblo de Israel, se tenía la conciencia de que los otros dioses existían y que Dios Yahvé era uno entre todos los demás dioses. Después ya dijeron, no, Yahvé es más poderoso que los otros dioses, pero pues los otros dioses también existen, pero Dios Yahvé es más fuerte. Ya al final, ¿sí?, empieza a verse que no, señores, es que el único Dios es Yahvé, ¿sí? Entonces es una evolución. Todo el pensamiento humano va evolucionando, se va construyendo constantemente. Formación del Nuevo Testamento. Al llegar la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo a los Gálatas, Dios se manifiesta de manera absolutamente admirable. Se da a conocer a sí mismo en persona, a través de su Hijo, con el fin de restituir su amistad con el ser humano. La palabra de Dios entonces se hace presente de nuevo en la tierra, pero con un mensaje más contundente y pues absolutamente mucho más eficaz. De hecho, totalmente eficaz. Juan Bautista, el último de los profetas, el precursor del gran revelador de Dios, levanta su voz en el desierto. Preparad el camino del Señor. Ecce agnus Dei qui tollis peccata mundi. Es decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aproximadamente el año 30 de nuestra era y se presenta ante los hombres en una cultura concreta, en un tiempo determinado, en medio de unas circunstancias particulares, Jesús de Nazaret. Se trata de un profeta, grande en acciones y palabras, que pasa por el mundo haciendo el bien. De hecho, se le conoce como el que todo lo hizo bien, predicando el reino de Dios con palabras tan desconcertantes como contundentes. Por ejemplo, yo soy mayor que el sábado. Para los judíos esto tiene que ser muy duro. El que me ve a mí, ve al Padre. Yo soy rey. No vine a abolir la ley, sino a darle plenitud, imagínense. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Esta expresión tuvo que haber sido muy dura para los judíos. Derriben el templo. Imagínense, derriben el templo, que yo en 3 días lo reconstruiré. Para algunos de ellos yo me imagino que esto podía haber sonado hasta como un insulto, como una burla, ¿sí? Entonces se trata de un profeta que anuncia su propia muerte, a quien muchos ya identificaban con el Mesías esperado y anunciado por las Escrituras. Sin embargo, las preguntas de las personas que estaban alrededor de Jesús, de la persona de Jesús, viéndolo a él como un hombre, como una persona, decían, ¿será este el Mesías? ¿Pero qué tipo de Mesías es este? Oiga, pero ¿cómo es posible que anuncie una muerte cruenta? ¿Cómo es posible que el Mesías vaya a ser asesinado? Y luego, pues ¿cómo es posible que se haya dejado matar en la cruz? O sea, ¿qué tipo de Mesías es este? ¿Sí? Entonces, pues para muchos dijeron, pues bueno, tal vez este no era el Mesías que se estaba esperando. Porque realmente el Mesías profetizado debería liberar al pueblo de la esclavitud de los opresores. Ojo que en este momento, en el tiempo de Jesús, ya no son los griegos los que dominan la parte de Canaán, la parte de Israel, sino que como que el imperio opresor era Roma, ¿no? El imperio romano. Entonces, pues claro, para ellos era muy difícil identificar a Jesús con ese Mesías. Más aún, los judíos no esperaban que el Mesías, que el Salvador, fuera hijo de Dios. Eso no lo esperaban. Y ahora, este Señor Jesús se proclamaba a sí mismo hijo del Altísimo. Es decir, que se autoproclamaba Dios. Esto era escandalosísimo para esta gente. Claro, desconcertaba a las autoridades, desconcertaba a los dirigentes religiosos, pero de una forma adversa a ellos, a los dirigentes, maravillaba al pueblo, que se veía estupefacto por los signos y los prodigios que hacía, y la forma como actuaba frente a los pobres, a los leprosos, a los niños, a las mujeres, a los extranjeros. Esto era increíble. En efecto, Jesús es condenado a muerte, es crucificado y es sepultado. Y muchos ven esto. Parece que no era verdad, que ese no era el Mesías. Parece que no era el que decía. Murió. Muchos lo vieron morir. Muchos vieron cómo su cuerpo era conducido al sepulcro cavado en la roca. Era el fin. La esperanza puesta en ese hombre llamado Jesús parecía haberse apagado. No obstante, a los 3 días de la muerte de Jesús, algunas mujeres y algunos de sus discípulos empiezan a pregonar una realidad mucho más que desconcertante. Ese Jesús que fue crucificado ya no está en el sepulcro. Su cuerpo no aparece, no está. Y más aún, otros, continuando con lo narrado, hablan de apariciones, de manifestaciones físicas de aquel que había sido colgado en la cruz 3 días antes. Este es el acontecimiento que parte en 2 la historia de la salvación, porque todo lo predicado por Jesús, sus acciones, sus mensajes, sus afirmaciones, empiezan a tener una connotación trascendental. A partir del acontecimiento de la resurrección, los seguidores de Jesús de Nazaret empiezan a comprender qué era lo que este hombre predicaba, por qué lo hacía de esta manera, qué era lo que estaba diciendo, cuál era el significado de sus palabras. Y hay otro aspecto fundamental: un paráclito, una fuerza divina que impregna las realidades comunitarias y personales de quienes habían tenido contacto con Jesús en vida y luego había experimentado el acontecimiento pascual. Se trata del comienzo de la iglesia, del cristianismo, de su difusión por el mundo, de los albores del Nuevo Testamento.
Y esto nos lleva a una segunda etapa de la formación del canon del Nuevo Testamento. Se trata de la predicación de los apóstoles y los escritos de San Pablo. El mensaje de Jesús muerto y resucitado empieza a ser predicado, en primer lugar, por sus más cercanos amigos y seguidores, los apóstoles y los discípulos, testigos también de la resurrección. Y esto se hace no a través de medios escritos en primer lugar, sino por medio de la transmisión oral. Otra vez tenemos esta misma dinámica. Predicaciones, enseñanzas, testimonios, encuentros familiares, etc. Aparece la figura de un personaje, perseguidor de este nuevo grupo religioso que, pues, en cierto sentido, los cristianos desprestigiaban en muchas circunstancias la dignidad de los judíos, porque pues, se afirmaba que eran los judíos los que habían crucificado a Jesús. Este personaje es Saulo de Tarso, quien después de su conversión se dedica a difundir el mensaje de la buena noticia del Evangelio. Y es que realmente con Pablo, con quien se inicia el proceso de escritura y redacción del Nuevo Testamento, y esto lo tenemos más o menos entre los años 50 y 60 después de Cristo. Las cartas redactadas y atribuidas al apóstol de los gentiles hablan en el ciclo escriturístico del Nuevo Testamento. Es decir, los primeros escritos del Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo. Esos son los primeros escritos, los más antiguos, los escritos más antiguos del Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo. El tema principal de Pablo, en efecto, no es otro que el querigma, es decir, que Cristo había muerto, que había resucitado y que todo esto lo realizó Dios para salvar al hombre del pecado y que ahora las comunidades debían celebrar esta realidad y este don grande del amor divino, la iglesia. No obstante, las cartas de Pablo no daban datos concretos sobre la vida de Jesús mismo, su nacimiento, su predicación, sus obras, lo que realizó. La gente empezaba a preguntarse sobre estas cosas. Bueno, y ese Jesús, pues, ¿quién era? ¿De dónde salió? ¿Cómo así? Y entonces, algunos interesados empiezan a recopilar información de testimonios y de tradiciones orales y escritas sobre lo que Jesús había hecho. En ese sentido, podemos remitirnos al prólogo del Evangelio de Lucas, que nos expresa este mismo sentimiento. Dice Lucas: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esto es tomado de Lucas 1, del 1 al 3. Así es como nacen, en un proceso de recopilación, redacción y organización de información, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, llamados sinópticos. Estos tres escritos se les llama de esta manera porque pueden leerse de forma comparada, pero pues esto no indica que sean los mismos, simplemente que tienen elementos similares. Nos encontramos ahora entre los años 65 al 80 después del nacimiento de Cristo. Pues sí, cada uno de los evangelios sinópticos, aunque presentan la vida de Jesús y de alguna forma dan más noticias sobre la persona del Señor, deben ser leídos según la intención del autor. Marcos, por ejemplo, se escribe para cristianos que se convierten de religiones paganas, es decir, para cristianos de procedencia griega. El Evangelio de Mateo es escrito para una comunidad en donde la mayoría de sus integrantes procedían del judaísmo. Por eso en este Evangelio hay pues muchas cosas que se aproximan a la religión judía. Y el autor se esfuerza por presentar a Jesús como el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Por su parte, el Evangelio de Lucas debe leerse junto con los Hechos de los Apóstoles. El autor de estos escritos es el mismo tanto para el Evangelio de Lucas como para el de los Hechos, ¿sí? Es decir, son dos partes de una misma obra,
como si fueran dos tomos de una misma sucesión de acontecimientos, la de Lucas y la de los Hechos de los Apóstoles. En la primera parte, es decir, en el Evangelio de Lucas, se da a conocer de manera más detallada la vida de Jesús, con elementos puntuales que no tienen los otros evangelistas, por ejemplo, los preámbulos y el nacimiento tanto de Juan el Bautista como de Jesús. En la segunda parte, el tema principal es la iglesia, bajo dos personajes principales, Pedro y Pablo. Llegamos a otro bloque literario del Nuevo Testamento. Lo componen las cartas católicas. Recordemos que Pablo se comunicaba con las comunidades cristianas a través de las correspondencias constantes. Atención, ya habíamos dicho que las cartas de Pablo son los primeros escritos del Nuevo Testamento, pero que tienen pues digamos como un bloque determinado dentro del canon del Nuevo Testamento. Pero aparte de las cartas de Pablo, hay otros escritos del Nuevo Testamento que no son cartas dirigidas a un destinatario concreto, sino que se constituyen en escritos dados a profundizar elementos de la fe cristiana o de temas en concreto, con el fin de ser leídas por los cristianos en general. Por eso, hay unos escritos que, por ejemplo, en la carta a Santiago, Judas, la carta de Pedro, las 3 cartas de Juan, pues son llamados cartas católicas. El último cuerpo escriturístico neotestamentario lo componen los escritos de Juan, es decir, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Aquí también podríamos añadir las cartas de Juan, pero pues estas ya las mencionamos ahorita. Estos escritos fueron compuestos ya a finales del siglo I después de Cristo. Son textos muy influenciados por las cuestiones culturales en las que el cristianismo empieza a crecer. De hecho, ya empiezan a tener un lenguaje particular, cercano a las categorías del sistema de pensamiento de la época. Si nosotros vamos, por ejemplo, al prólogo del Evangelio de Juan, pues este texto deja ver que la obra iba dirigida a cristianos que tenían una cierta influencia de helenismo, de cultura griega, que manejaban palabras como logos, ¿no? El Evangelio entonces busca ratificar a un Jesús que existía desde mucho antes de su nacimiento, una realidad que rebasaba los límites de la experiencia humana, que su naturaleza no era meramente la de un hombre, sino que tenía en sí mismo también un carácter divino. Por eso el autor lo presenta a través de signos concretos. En este Evangelio como que se da el nombre al milagro, no se le llama milagro, mejor dicho, sino que se le llama signo, porque busca explicar una realidad en Jesús a partir de cada uno de sus actos milagrosos. Y pues por último, el libro que cierra el Nuevo Testamento es considerado parte del cuerpo literario de Juan. Este es el Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Este es un escrito que tiene características particulares, que expresa a través del género literario llamado apocalíptica la situación que se vivía en el cristianismo del momento, dando a su vez un mensaje de esperanza. Pues bien, la situación era de persecución, de martirio a causa de la defensa del mensaje de Cristo. Los gobiernos y las culturas circunvecinas al cristianismo no entendían su lenguaje, no entendían la forma de pensar del cristiano. Por ello eran perseguidos, eran ajusticiados. El Apocalipsis muestra todo esto, pero en clave de un futuro esperanzador, en donde finalmente es el Señor quien triunfa sobre todo esto, por lo que es necesaria la fidelidad, particularmente en esos momentos de dificultad. Pues bien, queridos amigos, queridos hermanos, este es el recorrido superficial y pues muy poco profundo de la formación de toda la Sagrada Escritura, entendida no como un libro que cae del cielo, repetimos, sino como un verdadero cúmulo de experiencias de Dios, desde las realidades de un pueblo hasta las perspectivas de la Iglesia, que reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, la revelación plena de la salvación y el ejemplo a seguir para llegar a gozar de su promesa, la salvación en la comunión con Dios, conociendo la absoluta verdad.
Finalmente, para terminar este encuentro, o más bien esta oportunidad del día de hoy, vamos a analizar un poco el lenguaje humano de la Biblia. Y hay que recordar que la Biblia no es un libro que cae del cielo. Esto es algo importante porque nosotros no somos como los musulmanes que simplemente decimos que ¡pum!, de pronto en algún momento apareció el libro sagrado y ya. No, esta es una biblioteca. De hecho, el término biblos viene del griego, en donde Biblia deriva del término que indica pequeña colección de libros. Pues imaginémonos que los textos bíblicos fueron escritos en su mayoría por autores diferentes, en contextos históricos diferentes, pues fueron miles de años, ¿no? Con intencionalidades diferentes, a veces que se dan a conocer en una hazaña de algún personaje, en las acciones del mismo Dios. Otras veces lo que se busca es mostrar elementos legales, elementos culturales, cultuales. Otras veces se encuentran poesías, composiciones de diferentes estilos. Hay ocasiones en que se busca enseñar, educar, exhortar. Hay lamentos, hay confesiones, historias noveladas, fábulas, cuentos, poemas, sentencias, dichos populares, tradiciones antiguas de otros pueblos, profecías, advertencias, descripciones, exageraciones, correspondencia y pues muchas otras cosas, ¿no? La Biblia es infinita, la Biblia es muy rica. Frente a todo esto podemos afirmar, siendo fieles a lo que es el texto sagrado, que la Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito en palabras y lenguaje humano. Porque Dios quería valerse del lenguaje humano, que muchas veces es imperfecto, impreciso, no es del todo completo, no es capaz de expresar la grandeza del misterio en su totalidad. ¿Por qué? Pues porque así Él garantiza que el ser humano le va a entender. Si Dios hablara en lenguaje divino, como ya lo decíamos al principio, ningún ser humano sería capaz de comprender lo que dice. Por lo tanto, podemos afirmar con toda certeza que la palabra de Dios escrita es tal porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Su acción se presenta en acontecimientos, momentos históricos, circunstancias humanas y pues a veces muy humanas. Estas circunstancias son consignadas también con la iluminación espiritual en libros, textos y escritos que unidos van a formar la Biblia. ¿Cómo se comunica entonces el hombre? Pues a través del lenguaje. Y una de las formas del lenguaje es el idioma. De manera que Dios asume unos idiomas para dar a conocer su mensaje. Por la pluma de los autores, redactores, compiladores, etc. Entonces la Biblia se escribe a lo largo de varios miles de años y en 3 idiomas diferentes: el hebreo, el arameo y el griego. Hay que tener en cuenta que no existen ya los textos originales de los que fueron pues sacados los textos bíblicos que conocemos actualmente. Esos textos originales, lastimosamente, en el transcurso de la historia, se perdieron. Lo que nos llega a nosotros es traducciones sucesivas, de las cuales se conocen algunas. No podemos olvidar que un idioma no es solo un conjunto de palabras y de formas gramaticales. El idioma también es una plataforma cultural sumamente importante. Las categorías comportan formas de pensamiento, formas de ver y de concebir el mundo. Por eso es necesario ir con mucho cuidado al momento de dar opiniones sobre uno u otro pasaje de la Biblia. La comprensión del mensaje es producto de un estudio profundo de todos los elementos que se encuentran alrededor de cualquier texto. Sabiendo que una tradición no puede presentar la totalidad del sentido original, por eso es necesario pues tratar de buscar el trasfondo de interpretación de cada uno de los pasajes. Hablemos un poco de las traducciones, creo que es importante. Los esfuerzos por dar continuidad y el hecho de que llegaran los textos de la Sagrada Escritura a más personas fueron elementos de suma importancia en el proceso de difusión del mensaje divino. Casi todo el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, una lengua que muchos cristianos provenientes de tradiciones helénicas pues no entendían. De hecho,
muchos hebreos, muchos judíos que hablaban griego, tampoco podían entender el hebreo, por eso era necesario pues la traducción. Y esta realidad de traducir los textos bíblicos pues es importante para todo el desarrollo de las primeras comunidades cristianas también. Por ello, algunos se dieron a la tarea de traducir todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Una de esas traducciones es la conocida con el nombre de Septuaginta o de los 70 sabios, o la traducción de los 70 simplemente. Porque la leyenda afirma, ¿por qué se llama de los 70? Es que la leyenda afirma que 70 sabios, independientemente el uno del otro, hicieron la traducción griega de la escritura hebrea. Y pues providencialmente, las 70 versiones dieron un resultado prácticamente exacto. Esta realidad es importante porque son las versiones griegas de los textos veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Testamento, los que fueron interpretados por los santos padres en los primeros siglos de la Iglesia, dando a conocer sus enseñanzas en torno a la elaboración del dogma cristiano, teniendo como base la escritura antigua. Hasta que en el siglo IV aparece la figura del muy conocido San Jerónimo, quien se da a la tarea de traducir la escritura en su integralidad del idioma griego al latín en lo que hoy llamamos la Vulgata. Muchas de nuestras Biblias son traducciones de la Vulgata, que se han tomado como referente en la Iglesia para llevar la Sagrada Escritura a los diferentes lugares en sus lenguas locales. En definitiva, la Biblia que nosotros conocemos es producto de este largo proceso de recopilación, organización, redacción y traducción, en donde nosotros creyentes reconocemos una presencia constante de la acción del Espíritu Santo que guía, que orienta y que da sentido a todo lo que se expresa allí. En efecto, la existencia de este proceso no va en detrimento de la inspiración divina de la Sagrada Escritura como piensan algunos. Por el contrario, es una muestra más de que Dios ama al hombre y quiere que nosotros conozcamos su palabra de forma concreta, con nuestro mismo lenguaje y a través de nuestras categorías, con el fin de poder captar su voluntad salvífica para con todos nosotros. Pero esto implica estudio, implica dedicación, honestidad, profundidad, rigor y respeto al momento de acercarnos a los textos sagrados. No podemos seguir interpretando la Biblia al pie de la letra o desde perspectivas subjetivas o personales. Esto iría en contra del mensaje. La Biblia ilumina la realidad, es siempre actual, pero debe tenerse en cuenta de manera primordial lo que Dios quiere decir y lo que el autor material quiso decir en su momento, porque es importante que conozcamos los contextos. No podemos desconocer los contextos en que fue escrito cada libro y cada texto. Es importante reconocer la distancia cultural, la distancia espacial y temporal entre nosotros y los escritores sagrados. Son miles de años de diferencia y hay que conocerlos y hay que profundizarlos para llegar al fondo del texto bíblico. De esta forma, nuestra cercanía a la palabra de Dios será cada vez más eficaz, más fiel, más respetuosa y más efectiva en su interpretación iluminadora. Queridos hermanos, hemos llegado así al final de este encuentro. Pues es digamos como un brochazo, porque la historia sagrada es mucho más profunda. La forma como se van formando y se van dando los textos del Antiguo Testamento, pues, y del Nuevo Testamento, de toda la Biblia en su conjunto como la conocemos nosotros, pues es producto de muchos años, de muchas experiencias, de muchos acontecimientos, pero que nosotros, gracias a los estudios que se han realizado tan profundos y tan serios, hemos podido pues llegar a comprender de alguna forma, ¿no? Hay mucho más por reflexionar, por profundizar, por descubrir, pero bueno, Dios se va manifestando y reconocemos a Dios manifestado y dando a conocer un mensaje a través de la Sagrada Escritura. Que el Señor lo siga bendiciendo, lo siga acompañando en este
en este proceso, en este tiempo también difícil que está viviendo la humanidad. Los instamos a que nos sigamos cuidando, nos sigamos acogiendo a las instrucciones que se nos dan de salud para que pues esta situación difícil que nosotros como cristianos miramos con ojos de esperanza pues pueda llegar a término y que nos enseñe también muchas cosas, a ser más humanos, a ser más cercanos, a ser más conscientes de nuestra realidad para que pues situaciones como estas no se sigan presentando, y si se siguen presentando que las podamos asumir con más valentía y con más decisión. Entonces, que el Señor nos siga acompañando y nos siga bendiciendo. Muchas gracias por estar con nosotros y entonces continuaremos con ustedes en este proceso de aprendizaje de la palabra de Dios a través de estos medios que también pues se nos brindan para poder llegar a ustedes. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.